María Jesús Vigo, soy la responsable del Centro de Información de Medicamentos del colegio y me acompaña Ana Comendador, que es una de las farmacéuticas que forman parte de mi equipo. Como sabéis, se ha firmado un protocolo de colaboración entre el Servicio Galego de Salud, la Consejería de Sanidad y nuestro colegio para reforzar los cribados poblacionales que se están haciendo. En este caso, la población diana serían adolescentes entre 12 y 17 años. Se dispensaría el tubo de recogida de muestra desde la oficina de farmacia y haría el paciente una autorrecogida de una muestra de saliva en su casa y la entrega después en la farmacia. Los últimos 15 días, 3 semanas, perdón, hicimos un piloto en los ayuntamientos de Culleredo y Arteixo y ahora se expande a toda la provincia. Todo el material que necesitáis se va a facilitar desde el colegio. Os llegará, como se empieza el lunes, pues os llegará antes del lunes. No os preocupéis que os llegará antes del lunes. El procedimiento os lo va a explicar ahora Ana. Como veréis, es un procedimiento muy sencillito. Se tiene que hacer la dispensación a través de la web de contingencia, igual que hacíamos la dispensación de mascarillas. Lo único es que el paciente os tiene que entregar un consentimiento informado antes de que le dispenséis el tubo. Tenéis que explicarle cómo se hace la recogida de muestra, aunque en el propio kit que se le entrega ya van las instrucciones. Y luego lo que es importante es que al día siguiente, cuando nos devuelvan la muestra en la oficina de farmacia, lo que tenemos que hacer es registrar ese tubo otra vez a través de la web de contingencia y además a la hora de registrarlo tenemos que comprobar que coincide el tubo que nos están entregando con el tubo que se ha dispensado a ese paciente en esa oficina de farmacia. Bueno, os dejo con Ana, que ya os digo, en 10 minutos más o menos os explica el procedimiento y lo único, si tenéis alguna pregunta, pues a través del chat podéis mandarlas por escrito y trataremos de resolverlas luego cuando finalice. Vale, venga, muchas gracias. Te paso, Ana. Vale. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Ana del CIM. Voy a compartir una presentación que tenemos por aquí. Un segundito. Vale, ya está. Bueno, voy a intentar ser breve. Ya veréis que el procedimiento es bastante sencillo, ¿vale? Pero bueno, para ver cómo se registra y cómo se dispensa sobre todo, pues hemos organizado esta charla. Como decía Chus, el objetivo de este cribado es reforzar los cribados poblacionales desde las oficinas de farmacia para la detención de casos de COVID-19 en personas asintomáticas. Se realizará mediante una autorrecogida de muestras de saliva por parte del ciudadano y va a ser una PCR, que es un método que se llama método pooling, que consiste en agrupar 20 muestras y procesarlas todas a la vez para aumentar así la eficiencia de recursos del laboratorio. La duración estimada del proyecto es al menos 3 semanas. Ya os iremos informando, por eso no os tenéis que preocupar. Como sabéis, es voluntario. Y bueno, se eligen las oficinas de farmacia, dada su accesibilidad, proximidad y cercanía con el paciente, pues bueno, el papel que juegan en la vigilancia epidemiológica es muy grande, ¿vale? Entonces, tanto la dispensación como el registro de muestras va a ser a través de la oficina de farmacia. Vais a tener disponible un cartel que os hará llegar a las farmacias para que podáis colocar y los ciudadanos identifiquen qué farmacias están participando del programa. Además, en la página web del cole va a haber un listado también con todas las farmacias participantes. ¿Cuál es la población diana? Como ya decía Chus, en este caso se va a centrar en adolescentes entre 12 y 17 años. Entonces, vosotros vais a ser los encargados de informar y ofrecer el servicio a todos los adolescentes en ese rango de edad que tengan tarjetas sanitarias Sergas y un teléfono móvil de contacto. Además, no pueden tener, o sea, tienen que tener, perdón, no pueden tener criterios de exclusión, que son los siguientes, perdón, que me lié. No pueden haber sido positivo en COVID-19 en los últimos 3 meses, no pueden ser contacto de seguimiento de COVID-19, no pueden haber realizado una PCR los últimos 15 días o tener síntomas compatibles con COVID.
Desde el colegio se os va a hacer llegar una caja con 80 kits para la recogida de muestra, además unas gradillas donde luego el paciente va a colocar el tubo con la muestra de saliva, 160 copias del consentimiento informado, 80 copias de una información que se elaboró para el paciente, el cartel identificativo como farmacia participante y luego 2 diagramas de flujo, que son los pasos que tenéis que seguir en la web de contingencia que se realizó desde el CIM, y 2 copias del extracto del procedimiento. Esto es el consentimiento informado. Es muy importante porque sin firmar el consentimiento no se va a poder entregar el tubo. Vale, entonces, como son adolescentes, lo va a tener que firmar, si es menor de 16 años, el padre, madre, tutor o representante legal, y si tiene 16 años o 17, ya lo va a poder firmar el propio interesado. Esto es la hoja de información que se entrega también al paciente cuando se le entregue el tubo, el cartel que vais a poder colocar en la farmacia y el diagrama de flujo que comentaba antes con todos los pasos a seguir en la web de contingencia. ¿Dónde se va a hacer todo? En la web hay una pestañita que al lado del registro de mascarillas que pone registro de muestras de saliva. Vale, entonces, una vez la persona acepta participar en el cribado, comprobaréis mediante su CIP, DNI o NIE que es susceptible de cribado. Vale, en caso de que no pertenezca, el mensaje que dará la web de contingencia será el siguiente. Va a poner o ciudadano non ten tubos de muestra de saliva disponibles para su recogida en este instante. Entonces, en ese caso puede ser o que no tenga la edad establecida o que tenga alguno de los criterios de exclusión, ¿vale? Tanto la dispensación del tubo como el registro de la entrega de la muestra por parte del paciente se va a realizar en la web de contingencia. Como decía antes, previamente el participante va a firmar el consentimiento informado. Va a tener que hacer, va a haber 2 copias, ¿vale? Una os la quedáis vosotros para luego remitirla al colegio y otra se la entregáis al ciudadano. En el momento que cubran ese consentimiento van a tener que facilitar también un número de teléfono, que va a ser el que el Sergas va a tener para poder notificar del resultado y bueno, posteriores notificaciones del Sergas. Entonces, los pasos a seguir, que ahora los explicaré uno a uno, son 1, entrega y dispensación del tubo para la recogida de muestra. 2, información al ciudadano de cómo tiene que hacer esa toma de muestra de saliva. Luego, el registro, una vez el ciudadano os devuelve el tubo a la farmacia. Y, por último, la recogida de las gradillas por parte de la distribución. Es muy importante, creo que ya se os informó de esto, pero que solo podéis entregar 10 kits por día y que el paciente tiene que entregarlo al día siguiente en la misma farmacia que lo recogió. Esto es muy importante porque como sois tantas las farmacias que estáis participando en el cribado, vale, para no saturar al laboratorio. Entonces, insistir en eso, en que os las traigan al día siguiente y vosotros no dar más de 10. ¿Cómo tenéis que hacerlo? Vale, cuando el paciente ya firma el consentimiento informado, tenéis que ir a la web de contingencia, parte superior derecha, en la pestaña de registro de muestras de saliva. Ahí identificáis al paciente leyendo la banda magnética o con el código de barras o bien manualmente con el CIP, DNI o NIE. En este momento vais a comprobar que el paciente pertenece al cribado. Si pertenece, en la siguiente pantalla vais a vincular al participante con el identificador del tubo de la muestra. Vale, además vais a añadir el número de teléfono que se ha facilitado en el consentimiento informado. Seleccionaremos la pestañita dispensar y confirmamos la dispensación. Importante que siempre en la web, bueno, como sabéis, siempre tenemos que esperar al mensaje de confirmación. En ese caso, va a salir la dispensación del tubo, se ha realizado correctamente. Ahí ya le podéis entregar al paciente la copia del consentimiento informado, el tubo de la muestra, que es un kit que trae unas pequeñas instrucciones de cómo se realiza la recogida, y la información al paciente, que es el anexo 3 que comentaba anteriormente. Luego, el segundo paso es lo que le tenéis que explicar al paciente que tiene que hacer en su casa. Vale, lo que decíamos de que tiene que entregar el tubo con la muestra al día siguiente en la misma oficina de farmacia antes de las 10:30. En su domicilio tendrá que recoger 1 mililitro de saliva, hay una etiquetita en el tubo, entonces tiene que llegar hasta el borde inferior. Lo va a realizar al levantarse en ayunas, sin beber agua, sin lavarse los dientes, sin fumar, sin mascar chicle y saliva sin moco.
¿Cómo se hace? A ver, lo primero es comprobar que el tubo contiene un líquido rosado. Si este es amarillo, se desechará. Se desenrosca el tapón sin derramar el líquido. El kit viene con un embudo, entonces se introduce el embudo en el tubo y se recoge la saliva. Vale, para ello se estimula la producción, no se debe carraspear para evitar mucosidades, se deposita la saliva poco a poco llegando al borde de la etiqueta, sin incluir burbujas. Una vez recogida la saliva, se retira el embudo y se enrosca el tapón con firmeza. Es importante recalcarles que el embudo no se devuelve a la oficina de farmacia. Luego volteamos suavemente el tubo para que se mezclen los líquidos y lo conservaremos en un lugar fresco hasta que lo tengan que llevar a la farmacia. Una vez lo llevan a la farmacia, esto es importantísimo porque hay que registrar la recogida. Si no se registra la recogida, la muestra no se analizará. Así que es muy importante que siempre os acordéis de volver a la web una vez os lleven el tubo. Se realiza de la misma manera. Volvemos a la pestaña de registro de muestras de saliva e identificamos al paciente. Hay una pestaña que pone confirmar entrega y volvemos a introducir el código barras del tubo. Entonces, lo más importante aquí es que los datos del ciudadano que hemos identificado con el CIP coincidan con los datos de la dispensación del tubo, ¿vale? Porque, a ver, como son adolescentes, a lo mejor es posible que una misma persona lleve varios tubos de la misma familia, ¿vale? Entonces es importante ver que coincide el CIP con el dato del tubo. Para ello, a lo mejor, cuando hagáis la entrega, podéis identificar el kit de alguna manera para que luego no los mezclen. Eso es bastante importante, ¿vale? Si no coincide, no confirméis la entrega, solo únicamente cuando sean los datos bueno, de la dispensación del tubo con el ciudadano identificado. Luego confirmamos también la entrega y el participante va a ser el que sostenga el tubo y lo coloque él en la gradilla que os facilitó. En caso excepcional que tuvieseis que manipularlo vosotros, siempre se hará con guantes desechables. Y ya por último paso, diariamente la distribución va a recoger las gradillas que están incorporadas en un contenedor de polispam y bueno, recoge la gradilla y os da otra, ¿vale? Eso lo van a hacer diariamente para transportar al laboratorio para el análisis. ¿Qué pasa después? Que si el resultado es negativo, el participante recibirá un mensaje en el teléfono móvil que facilitó y si es positivo, pues desde el Sergas contactarán también con él para explicarle qué tiene que hacer y, bueno, y concertar una cita porque va a tener que hacer una PCR en una muestra nasofaríngea de confirmación. Y nada más, todo esto lo tenéis en la página del colegio, en el espacio de coronavirus, tenéis bueno, otro vídeo explicativo y toda la información. Y además se puede llegar a través de Me Interesa, ¿vale? Tenéis una pestañita con toda la información referente al procedimiento. Si tenéis cualquier duda, sabéis que nos podéis contactar o mediante correo electrónico o llamar al CIN, que es la extensión 2, y nada, encantados de responder. Ahora os voy a dejar con Chus otra vez para que recalque los puntos clave y que quede todo claro. Vale, si tenéis cualquier pregunta o nos llamáis al CIN o nos lo hacéis ahora por aquí. Vale, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ana. Bueno, podéis ahora iniciar en el chat las consultas que tengáis y yo mientras, para daros tiempo a hacerlas, a plantear las dudas, voy a resumir. O sea, en resumen es que tenéis que entregar a 10 tubos, o sea, los puntos críticos son que podéis entregar solamente 10 tubos al día, precisamente para no saturar la capacidad que tiene de procesamiento el laboratorio de Vigo, como os explicó Ana. E importante, los tubos, que no sé si lo comentaste, Ana, se entregan de lunes a viernes, es decir, sábado y domingo no se entregan tubos y Eso se me olvidó. la recogida es de lunes a viernes también, porque ni sábado ni domingo se recogen tubos. Es decir, que a un paciente, a un adolescente que sus padres se lleven el tubo un viernes, tendría que entregar la muestra no al día siguiente, porque el sábado no hay recogida, tendría que entregar la muestra en la oficina de farmacia el lunes, ¿vale? Está claro, es decir, los tubos se pueden dar de lunes a viernes
el paciente siempre tiene que entregarlos al día siguiente, que se lo llevó con la toma de muestra ya recogida, al día siguiente después de llevarlo de la oficina de farmacia, excepto los viernes, que aquellos que se entreguen los viernes se recogen el lunes, ¿vale? Porque sábado y domingo no hay recogida por parte de la distribución. Vale, importante también, el consentimiento informado. Antes de dispensar el tubo tenéis que recabar el consentimiento informado. El consentimiento informado, como os dijo Ana, puede ser firmado por el padre o tutor, pero en el caso de niños que ya hayan cumplido 16 años, podría firmarlo el propio adolescente. Los de 16 y 17 podrían firmarlo ellos, aunque también lo puede firmar el padre. Vale. Después, la recogida una vez que el paciente se lleva el kit de recogida de muestra para su casa, hace la recogida de muestra y nos devuelve el tubo a la farmacia. Importante ahí, no tenéis por qué tocar vosotros el tubo, es decir, vosotros tenéis que leer el código de barras del tubo, pero le pasáis el lector, que el paciente os lo levante y os lo enseñe y vosotros ya lo leéis sin necesidad de tocar al tubo y así se registra en la web de contingencia la entrega del tubo. Aquellas farmacias que no tengáis un lector de pistola o que el lector no esté cómodo, bueno, si tenéis que tocarlo sería con guantes y esos guantes serían desechables, ¿vale? Y por último, que las gradillas os las va a retornar distribución, es decir, vosotros entregáis una gradilla con tubos y al día siguiente, cuando venga a recoger la siguiente gradilla, pues os va a entregar una gradilla vacía, para que siempre tengáis gradillas, una gradilla en la oficina de farmacia en la que los pacientes puedan colocar directamente los tubos que traen. Bien, vamos a ir viendo ahora las preguntas, pero ¿qué incidencias hemos detectado que os puede pasar que ya hemos visto con el piloto que se hizo en Culleredo y en Arteixo? Por ejemplo, que os llegue la madre, el padre o un niño entre 12 y 17 años que teóricamente tendría que estar encribado y vosotros cuando os metéis con el CIP del paciente, pues os devuelve el mensaje que os explicaba Ana, el paciente no pertenece a cribado. Bueno, pues evidentemente se supone que es un error, pero desde la oficina de farmacia no se puede hacer nada. Es decir, si vosotros cuando metéis el CIP os sale que el paciente no pertenece a cribado, pues no podemos dispensar ningún tubo. Vale. ¿Qué otra incidencia que se puede dar? Que el paciente pierda, rompa o extravíe o bueno, no tenga el tubo ya, o sea, no pueda recoger la muestra porque ha perdido el tubo que ya le hemos dispensado. Nada, no podemos volver a dispensarle otro tubo, es como las mascarillas, es solamente un único tubo por persona, con lo cual si lo pierde, pues no se puede, desde la farmacia ni desde el colegio se puede hacer nada y el paciente tendría que, o sea, no podría recogerla, hacerse este cribado. Vale. Otra pregunta que os puede surgir es qué pasa si el paciente me lo devuelve a la farmacia pasadas las 10:30. Sí. A ver, hemos puesto las 10:30, primero para que sea de forma ordenada y no interrumpan a lo largo del día lo que es el trabajo de la oficina de farmacia, pero además para que la distribución pueda recogerlos. Entonces, si os lo entregan después de las 10:30, siempre y cuando no haya pasado ya la distribución a recogeros la gradilla con tubos, podríais recepcionarlo, o sea, podríais registrarlo. Si ya ha pasado la distribución, pues esa muestra hay que desecharla y evidentemente no le va a llegar ningún resultado al paciente porque las muestras tienen que procesarse en el día. Otra duda que se os puede o que ha surgido es que llegue el paciente a la farmacia diciendo que no se le ha enviado el mensaje con el resultado. Vale, a ver, aquí puede ser por múltiples casuísticas, pero desde la farmacia tampoco podemos hacer nada, es decir, si no le llegó el resultado, pues puede ser o bien porque en el consentimiento informado haya puesto un número de teléfono erróneo. Por eso es importante que en el consentimiento informado cubran bien el dato del teléfono, porque ese teléfono móvil es al que le van a facilitar el resultado. Vale, puede ser porque el paciente no ha entregado la muestra y cree que la ha entregado. Puede ser porque la farmacia no haya recepcionado esa muestra. Por eso os decía Ana que es importante registrar y registrarla solamente si coincide
el tubo de registro de recepción con el tubo que hemos dispensado, porque si no, no se procesaría. Puede ser porque la muestra se haya invalidado, pues por ejemplo, porque haya ido con espuma o porque el volumen de muestra no llegue a la etiqueta, con lo cual es un volumen muy pequeño y esa muestra no se puede procesar. Bueno, como os digo, son múltiples casuísticas, pero al paciente lo que le tenemos que decir es que por el motivo que sea esa muestra no se ha procesado y que desde la oficina de farmacia no podemos solucionarlo. Chus, Dime. yo creo que algunas de las preguntas ya se contestaron ahora. Sí, ve diciéndome Hay que en bastante. el chat. Nada, Vale. preguntan cómo se conservan, bueno, lo de la hora máxima de recogida, si eran las 10:30 de la mañana, que es lo que decía Chus, importante que antes de que pase distribución, por eso se pone esa hora. Y no hace falta guardarlo en nevera, se colocan en la caja de Polispan y se guardan entre 2 y 25 grados, no hace falta nevera. Luego Justo, preguntan, en un segundo, Ana. En las cajas de Polispan, bueno, hay una recomendación que es que si queréis ponerle una goma para que, hombre, cierran bastante bien, pero bueno, si queréis ponerles una goma para que cierren perfectamente, pues perfecto. vale. Preguntan también si el consentimiento informado se envía con las gradillas o se custodia y se envía todo junto al final del cribado. El consentimiento Sí. informado se envía al final, o sea, los vais juntando en la oficina de farmacia y cuando los tengáis, cuando tengáis un lote, pues lo vais enviando al colegio, ¿vale? No se envían Claro, con las gradillas, o sea, el consentimiento informado, que quede claro, el consentimiento informado hay que devolverlo al colegio cuando queráis y las gradillas las recoge la distribución. Hay otra pregunta por aquí que es que si no se juntan los 10 tubos se pueden entregar las gradillas con 1 o 2 tubos. Sí, o sea, con los tubos que tengáis. De hecho, las gradillas creo que tienen capacidad para 50, me parece que eran, bueno, no lo recuerdo muy bien, pero sí, vosotros entregáis la gradilla con los tubos que tengáis. y preguntan también lo que decíamos del fin de semana, claro, si dispensamos el tubo un viernes, la muestra se recoge el lunes, pero tiene que realizar la propia muestra el propio lunes, que no la haga el viernes y la entregue el lunes en la farmacia. Sí, justo, recalcamos. Es decir, el paciente tiene que entregar al día siguiente la muestra, que es el día que él recoge realmente la muestra. Es decir, el paciente, el día que recoge la muestra es el día que lo tiene que entregar en la farmacia. No tiene que tener la muestra más tiempo en su casa. Y después, las que se entregan, o sea, cuando el kit lo entregáis el viernes, le tenéis que decir que la toma de muestra la haga el lunes por la mañana y después de hacer la toma de muestra es cuando tiene que ir a la farmacia, a la misma farmacia en la que se le dispensó el kit, a entregar el tubo con la muestra de saliva. Vale, preguntan que qué distribuidor es el que recoge la muestra, si tiene más de un distribuidor. Va a ser vuestro, creo que está El organizado principal, que ¿no? va a ser vuestro distribuidor. No os preocupéis que eso es a través de la distribución Claro. y es el distribuidor con el que trabajáis vosotros. Mayoritariamente si alguno trabaja con más de uno. Pregunta también Jorge si se van a facilitar guantes. No, guantes no se Yo van creo a que no. facilitar, no, en principio no se van a facilitar, Jorge, porque ya te digo, es decir, teóricamente vosotros no tenéis que tocar la muestra, el paciente os la puede enseñar, la podéis leer y si no os lo puede cantar también, si no podéis leerlo, ¿vale? Pero bueno, teóricamente los guantes en principio no está previsto que se entreguen. También preguntan si un adolescente tiene 17 años pero cumple 18 si entra en el cribado. Yo entiendo que no, que va por año, pero bueno, siempre Claro, podéis mirarlo y si no estás que no entra, pero yo creo que va por año. justo es lo que dice Ana. A ver, se supone que son los que tienen los 17 años cumplidos. Si ya ha cumplido los 18, imaginaros que el lunes cumple 18, pues entendemos que no va a estar. Pero ante esa duda, tranquilos, porque vosotros lo que hacéis es pasar el CIP del paciente. Si tiene tubo, se lo podéis dispensar y si no tiene tubo, pues no está encribado por el motivo que sea, ¿vale? Pero entendemos que va a ser con año, o sea, que una vez que hayan cumplido ya los años, no que los cumplan a lo largo del 2021. El listado de farmacias participantes que también preguntan se va a colgar en la zona que hablábamos que está habilitada, ¿sabes? Que se puede acceder mediante Me Interesa o en el espacio de coronavirus. Ahí se va a colgar, ahora mismo creo que están las de Arteixo y Culleredo, pero cuando empieces, bueno, empieza el lunes 19, yo no sé si eso lo dije, que es lo más importante, pero yo creo Sí, que sí que lo dije, ¿vale? Entonces se sí. colgarán ahí en los espacios.
Hay otro, Pablo, que nos pregunta cuánto tardará el paciente en tener el resultado. A ver, no lo sabemos. Bueno, ellos tienen que esperar a que les llegue el mensaje SMS. Si ven que no les llega, de todas formas, este cribado teóricamente queda recogido en la ficha, o sea, el médico puede acceder en la ficha del paciente. El médico puede acceder y puede ver qué es lo que ha pasado. Es decir, que si no les llega el SMS, podrán preguntar a su médico y el médico les podrá explicar qué es lo que ha pasado, porque teóricamente queda recogido en la ficha del paciente. Si alguien lleva el tubo el lunes y lo entrega el miércoles, si se recoge, se puede recoger, pero hay que insistir en que intenten llevarlo al día siguiente, por lo que hablábamos de no saturar el laboratorio. Si se dispensan 10 un día, pues que al día siguiente se recojan los 10 para poder enviarlos. Pero si por cualquier cosa no pueden, se puede recoger si la muestra se ha tomado ese día, efectivamente. Claro, y después otra cosa, que si un día os encontráis, a ver, nosotros hemos puesto 10 tubos por farmacia, como os decía Ana, para no saturar la capacidad de analítica que tiene el laboratorio de Vigo, ¿vale? Pero si algún día os encontráis con 12 muestras, pues no pasa nada, ¿vale? Pero siempre y cuando sea un día puntual, porque si no, si todas las farmacias recogen más de 10, pues lo que va a ocurrir es que vamos a saturar el laboratorio y va a haber que desechar esas muestras. Entonces, quedaros con la idea de que son 10 tubos al día y se recogen 10 tubos al día, pero si algún día, por lo que sea, tenéis 11 o tenéis 12, pues no pasa nada por encima de 12 y no, porque ya os digo, esto como son todas las farmacias de la provincia, pues es difícil de controlar y no saturar al laboratorio. Seguimos viendo, a ver. Decía Jorge Ferrer Radans, entiendo que entendemos solamente 10 al día. Sí, a ver, yo lo que haría, bueno, esto es una sugerencia, es colocar 10 en el mostrador o en una zona bajo el mostrador, o sea, en una zona de tal forma que una vez que hayáis entregado ya 10, pues ya ese día no ofertáis más, porque a ver, como salen los medios de comunicación, es posible que ni siquiera tengáis que ofertarlo, que ya lleguen los propios pacientes o padres de pacientes, en este caso, demandando el servicio. Entonces, bueno, yo tendría pues eso, 10 bajo el mostrador y en el momento que acabo los 10, pues ya si viene alguien, pues comentarle que se pase al día siguiente, porque a día de hoy ha repartido los que se podían repartir por día. Yo creo que ya... ¿Hay alguien que está levantando la mano? No sé si queréis hacer... Ah, no, yo creo que ya hicieron las preguntas. Ya están las preguntas, ¿no? La última, si los repartidores pasan antes de las 10, ¿cómo hacemos en ese caso? No, pero No, habrá antes de más. las 10 no van a pasar, es decir, van a pasar después de las 10:30 seguro. O sea, van a pasar siempre después de las 10:30, ¿vale? Por eso le hemos puesto que los pacientes os tienen que entregar las muestras antes de las 10:30. Y o sea, la distribución pasará siempre después de las 10:30, siempre, en todos los casos. Vale, pues yo creo que ya no Ahí hay ninguna pregunta por pregunta, ahí ¿no? Sonia, ¿el lunes ya se puede Ah, enviar? Ya se puede enviar, no sé a qué te refieres, si me se puede, refiero o si ya sea, se el podéis lunes pensar, será. empezar, sí, a ver, lo que os decía, creo que os lo comenté ya, que empieza el lunes, entonces el lunes cuando abráis la farmacia ya vais a tener todo el material que se os va a enviar desde el colegio, disponible en la oficina de farmacia, y el lunes, en principio, cuando abráis la farmacia ya va a estar disponible en el CIP de los pacientes entre 12 y 17 años, la dispensación del tubo. Entonces, se empieza el lunes, con lo cual el lunes, cuando abráis la farmacia, ya se puede iniciar el cribado. Pregunta aquí alguien, si llega el domingo alguien a pedir el tubo, ¿se le da? A ver, mejor de lunes a viernes establecerlo y explicarle, o sea, tú se lo podías dar el domingo, si quieres, si lo entrega al día siguiente. Vale, Claro. entonces, o sea, ¿se le podría dar? Sí, si te lo entrega al día siguiente no habría ningún problema. Mm. No sé si alguna pregunta tenéis Es, más.
Si los consentimientos se envían juntos, creo que esto ya lo comentaste antes, de El ir... consentimiento, enviarlo como queráis, es decir, los vais juntando, los metéis en un sobre y los podéis mandar al colegio, o sea, no está establecido un procedimiento, enviarlo como queráis, ¿vale? Porque vais acumulando unos cuantos para no tener que hacer envíos todos los días, pues vais acumulando y los vais enviando. Y yo creo que ya simplemente pregunta Mar, los que sirven, o sea, la recogida sí es independiente de la distribución de los pedidos. ¿Y qué pasa si sirven desde Pontevedra? Mar, a ver, no te preocupes porque no sé si es independiente de los pedidos, no estoy segura de ese dato, pero no te preocupes porque está organizado de tal forma que la distribución vaya a tu farmacia, a quien le toque, y que te facilite los tubos y te recoja. O sea, por eso no os Claro. preocupéis. Bueno, Bueno, pues pues yo creo si no hay que ya... ninguna consulta más, a ver, de todas formas no os preocupéis porque, bueno, os van a ir surgiendo dudas. Como os explicó Ana, tenéis en la página web del Colegio en el Espacio Coronavirus colgado un vídeo donde se os explica con detalle otra vez todo. Y luego estamos en el Centro de Información de Medicamentos, sabéis, desde las 8 de la mañana a las 10 de la noche para cualquier duda que se os plantee. En este caso, además, como tenéis limitado el número de tubos a entregar al día a 10, pues no va a ser, las incidencias no van a ser tantas como, por ejemplo, en Arteixo y Culleredo, que podían dar el número de tubos que quisieran, ¿vale? Entonces, en este caso, como son 10 al día, bueno, como mucho podréis tener 10 incidencias, pero bueno, con lo que os vayáis encontrando, pues nos vais notificando y nos vais consultando al colegio. Vale, Vale, muy bueno, bien. pues muchísimas gracias a todos por la asistencia hoy y sobre todo por vuestra colaboración en este proceso de cribado. Vale, pues nada, Finalizamos ya. Muchas gracias a finalizamos la todos. sesión. Venga, Venga, chao, hasta chao, luego. chao. Hasta luego.